Bienvenidos. Hoy, exploraremos el concepto de transferencia de masa. Para que sea fácil de entender, comenzaremos por definir algunos términos. Es fundamental hacer una distinción entre transporte y transferencia. A continuación, explicaremos de manera general los mecanismos de transferencia de masa. Por último, abordaremos las leyes de Fick y su aplicación en la ecuación general de transferencia de masa. Comencemos con la definición. La transferencia de masa se define como el desplazamiento de un componente de una mezcla dentro o fuera de una misma fase. Esto puede sonar un poco complicado, ¿verdad? Podemos observarlo en la siguiente animación del burbujeo de un gas en un líquido, donde las moléculas de gas quedan atrapadas y reaccionan en el líquido o en la combinación de dos soluciones líquidas. ¿Es la transferencia simplemente movimiento? La respuesta es no. Por definición, en el contexto de la ingeniería y el uso de fluidos, el transporte se refiere al movimiento de un fluido de un lugar a otro. En cambio, la transferencia es el proceso mediante el cual una sustancia dentro de un fluido se desplaza de un área de mayor concentración a una de menor concentración, buscando alcanzar el equilibrio. Para comprenderlo mejor, imaginemos el transporte como un tren de pasajeros en movimiento, se desplaza de un lugar a otro. Ahora dentro de él, hay algo curioso. Hay pasajeros que se mueven de manera independiente al tren de un vagón lleno a uno con más espacio. Esto es lo que representa la transferencia. Transferencia de masa. La transferencia de masa, por definición, es un proceso que ocurre a nivel molecular, donde las moléculas se trasladan de un lugar a otro de manera puramente física. Existen dos maneras en las que se desplaza la materia, y a esto lo denominamos mecanismos de transferencia de masa. Convección, difusión. A diferencia de un balance macroscópico como el realizado de forma general para un sistema en un balance de materia y energía que tiene como fin dimensionar las corrientes de un proceso, un balance microscópico permite entender los mecanismos de transporte y predecir con precisión la rapidez con la que se transfiere la masa en geometrías complejas. El balance microscópico resulta muy útil para el análisis de operaciones donde las condiciones varían de forma continua. En el caso de una mezcla que se halla en un transporte en flujo laminar, permite resolver simultáneamente las ecuaciones de movimiento y de transferencia de masa, permitiendo calcular el coeficiente de transferencia de masa a partir de la pendiente del perfil de concentración en la superficie. Profundizando en los mecanismos de transferencia de masa. Comencemos con la difusión, que es el proceso mediante el cual las moléculas se desplazan de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, únicamente debido al gradiente de concentración. Este mecanismo se rige por las leyes de Fick. La primera ley se refiere al cambio de concentración según la ubicación en el espacio. La segunda ley aborda el cambio de concentración a lo largo del tiempo. Convección. El segundo mecanismo es la convección, que se refiere a la agitación o los remolinos dentro del fluido. Cuando los remolinos son inherentes al fluido, esto indica que se encuentra en un transporte de flujo turbulento. Además, los remolinos pueden ser provocados por equipos, como agitadores mecánicos en un mezclador. Hablemos sobre las leyes de Fick. Primera ley de Fick. La primera ley se aplica comúnmente para dimensionar equipos, diseñar flujos y corrientes en equipos de análisis, analizar procesos de investigación. Se define mediante su ecuación, que establece que el flujo molar es igual a la difusividad del componente A en el componente B, multiplicada por la diferencia de concentración según la posición, es decir, el perfil de concentración. Segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick nos ayuda a comprender el transporte de sustancias a lo largo del tiempo. Esta ley permite predecir la velocidad de transferencia de materia, ser útil en situaciones donde la geometría o las condiciones no son constantes. Su ecuación describe cómo cambia la concentración a lo largo del tiempo a medida que se produce la difusión. Las imágenes ilustran estas leyes. En la primera ley de Fick, se muestra el cambio de concentración según la posición, donde hay áreas de alta y baja concentración. En la segunda imagen, se presenta la segunda ley de Fick, que muestra cómo, con el paso del tiempo, se produce un cambio en la concentración de una sustancia, siendo útil en la difusión de líquidos en sólidos. Regresemos a la ecuación de continuidad, que utilizamos para realizar el balance a microescala en la transferencia de masa. Esta ecuación establece que la rapidez de generación de una sustancia es igual al cambio en la concentración en función del tiempo, más el flujo molar del componente en relación con una posición en el espacio del sistema. Utilizando la ecuación de continuidad junto con la primera ley de Fick, obtenemos la ecuación general de transferencia de masa, donde el flux de una sustancia se expresa como la suma de la velocidad de transferencia por difusión, primer término, y la velocidad de transferencia por convección, segundo término.
Es importante señalar que, generalmente, cuando el mecanismo de transferencia predominante es la convección, la difusión suele ser despreciable. Hablamos de flux, pero, ¿qué es un flux? Un flux es un término utilizado para cuantificar la cantidad de moles de una sustancia que atraviesa un área en un periodo determinado, medido en dirección normal a la difusión cuando hay dos sustancias presentes. Existen dos tipos de flux. El flux tipo N relaciona la velocidad con un punto fijo en el espacio. Y el flux tipo J relaciona la velocidad molar de todos los componentes del sistema. Profundizando en el flux tipo N. El flux tipo N se refiere al flujo total en relación con un punto específico en el espacio, y es el resultado de la ecuación general. Para aclarar este concepto, la siguiente imagen ilustra una situación en un ducto donde el observador está ubicado en un punto fijo. En este lugar, se puede determinar la velocidad de transferencia de masa para cada componente del sistema en el punto de observación. Este tipo de flujo es especialmente relevante para el diseño de equipos. Desde una perspectiva menos técnica, el flux describe el movimiento de una molécula dentro del flujo. Para ilustrarlo de manera más clara, imaginemos un grupo de salmones nadando contra la corriente. Este grupo debe atravesar un canal con un área transversal limitada. Los salmones tienen una velocidad de nado, mientras que el río tiene una velocidad de corriente. El flux tipo N sería la cantidad de salmones que atraviesa esa sección del canal por unidad de área y por unidad de tiempo, no únicamente la velocidad con la que nadan. Si más salmones cruzan la misma sección en el mismo tiempo, el flux aumenta. Igualmente, si mantienen la misma cantidad pero atraviesan un área más pequeña, el flux también es mayor. El flux tipo J y su relación con la velocidad molar de los componentes del sistema. El flux tipo J se refiere a la velocidad molar de cada componente del sistema de manera individual. Como se puede observar en la imagen, cada componente tiene su propio flujo dentro del mismo medio. Imaginemos un grupo de salmones nadando río arriba. El río también fluye, arrastrando a todos los salmones corriente abajo, a pesar de que ellos nadan en dirección opuesta. Si queremos saber cuántos salmones cruzan una sección del río en total, considerando tanto su esfuerzo como el movimiento del agua, hablamos del flujo total N. Por otro lado, si nuestro interés radica únicamente en el avance de los salmones debido a su nado, ignorando el movimiento general del río, nos referimos al flujo difusivo J. Esto significa que J representa el movimiento relativo de los salmones en relación con el agua que los rodea. Aplicaciones de la transferencia de masa. Aunque la transferencia de masa es un proceso natural, se estudia principalmente en la ingeniería química, especialmente en el análisis de procesos de separación y el diseño de reactores. Usos en diferentes sectores. Sector farmacéutico. Se utiliza ampliamente para investigar la distribución de fármacos en el cuerpo y en procesos de síntesis. Industria alimentaria. Juega un papel importante en la producción y conservación de alimentos. Área de investigación. Se aplica en diversas investigaciones para entender mejor los fenómenos relacionados con la transferencia de masa. Clasificación de las operaciones de transferencia de masa. Por último, presentamos la clasificación de las operaciones de transferencia de masa. Fases inmisibles. Estas abarcan la mayoría de los casos de estudio en ingeniería química, como la destilación y la absorción. Operaciones separadas por membrana. Incluyen procesos como la ósmosis inversa. Fases miscibles. Esto incluye fenómenos como la difusión térmica. Fenómenos interfaciales, tales como la espumación.